Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el tema de la seguridad en las campañas electorales, o mejor dicho, la inseguridad, porque este ciclo electoral que empezó en septiembre, pues lleva ya muchas víctimas relacionadas con las campañas o directamente los candidatos a diferentes puestos. También se ha reportado candidaturas donde no hay contendientes o hay muy pocos contendientes porque los partidos no encuentran quién quieren jugarse la vida corriendo por ese cargo. 1.8 incidentes de violencia política ocurren a diario, entre ellos cada cierto tiempo asesinatos. ¿Por qué se ha hecho mucho más fácil el estar viendo este tipo de asesinatos a candidatas y candidatos? Y me acompañan Azucena Rojas y Carlos Elizondo para tratar de este tema. Azucena, ¿cómo tú ves el asunto? Muy grave, porque la verdad es que hasta llegó, podríamos decir, a los foros internacionales, los medios internacionales, ese asunto de que la campaña electoral en México es una campaña violenta y una campaña que ha generado pues muertes. Ya sabemos que eso solía pasar en las campañas anteriores y en las elecciones anteriores, pero resulta que ahora parece que se están pasando todos los límites posibles. Muchas gracias, Beata, qué gusto estar aquí nuevamente. Efectivamente, creo que desde que inició la campaña no hemos dejado de escuchar pues sucesos de asesinatos de candidatos en diversos lugares de la República. Y tan es así que ya han incluso salido reportes que nos dejan ver de manera más específica qué es lo que está pasando. Y con datos en mano podemos decir que efectivamente pues está aumentando muchísimo este tema de la violencia política. Ahora, no es un tema tan nuevo, pero tampoco, pues o más bien como que la forma de analizarlo ha cambiado y la forma como lo observamos también. La forma como hoy en día observamos pareciera ser que inició desde la elección del 2015, en donde se empezaron a reportar este tipo de asesinatos. Y son asesinatos de candidatos que están muy en lo local, muy a nivel de presidencias municipales. Y, digamos, está un reporte que acaba de salir de Integralia que analiza diferentes datos de diferentes pues, estudios de análisis de esto como data cívica, en donde se ve que pues las víctimas de violencia político-electoral han incrementado de manera exponencial, ¿no? Tanto empezamos a ver este tipo de violencia política en la elección del 21, que fue intermedia por mucho, en el 22, 23, y pues espera que este año siga aumentando. Entonces, creo que es un tema que se debe pues, de analizar muy bien. Tenemos en el TEC de Monterrey especialistas en esta materia. Platiqué un poquito con la doctora María Teresa Martínez para ver ellos qué han analizado y pues bueno, nos decía, es un problema muy complejo en el que tenemos que ver temas desde cómo se mide, ¿no? Si es a través de reportes de periódicos o si hay otras técnicas y si hay información pública, es muy escasa. También la territorialidad, que ha aumentado mucho y cambiado en el tiempo, aunque, por ejemplo, destaco el tema de Chiapas, que tal vez más adelante podamos ver cómo antes no estaba en el escenario y ahora sí lo está. Y bueno, pues son cuestiones que a mí lo que me preocupa es la afectación o no en nuestra ciudadanía, nuestra democracia y en cómo podemos salir a participar con la seguridad o no. Pero lo dejo ahí, ahorita nada más ahí. Creo que hay mucho que analizar y que bueno, esta elección estamos a un mes y un poquito más para la elección presidencial y yo creo que a nivel presidencial se ve la cosa tranquila, al menos digo, acaba de pasar un suceso con Claudia Sheinbaum, justo en Chiapas el fin de semana, pero se siente tranquila, pero a nivel
estatal, a nivel municipal, creo que es donde vemos los mayores peligros para los las y los candidatos. Sí, de hecho, pues lo que tú estás comentando, Azucena, mencionando ese informe de Integralia que hace un corte de caja, podríamos decir, a 1 de abril y fue la segunda actualización de ese informe de Integralia, pues básicamente ellos citan 399 incidentes de violencia política y de estos 75% precisamente se concentran a nivel municipal, ¿no? Y además en ciertos estados solamente, o sea, Guerrero, Michoacán, Chiapas, por ahí destacando sin ninguna duda. Ahora bien, cuando hablamos de violencia política, Carlos, pues asesinato es como la expresión más trágica, más brutal de esa violencia política, pero obviamente el asunto no se limita solamente a los asesinatos. De hecho, hay, de acuerdo con el informe de Integralia, 24 candidatos, 24 o 25 a 1 de abril que fueron asesinados. Aparte de eso, hay todo un entorno relacionado obviamente con el ciclo electoral, proceso electoral. Se encuentran ahí en ese contexto también, por ejemplo, los familiares en algunas ocasiones, autoridades, digamos, políticas, etcétera. O sea, violencia política implica varios asuntos aquí. Como digo, el asesinato es la expresión más trágica, más terrible, pero hay otros tipos de esa expresión de violencia política. Tú, Carlos, ¿cómo ves ese tema? Mira, sin duda lo que menos se ve es cuáles son los cambios en el comportamiento de los actores políticos y quizá de la ciudadanía ante esa violencia. Sí, el asesinato es el último instrumento que tiene un grupo criminal que no quiere que fulano compita o quiere que fulano lo apoye en no sé qué cosa. Pero lo que está llevando, yo creo, Beata, es muy difícil medirlo, es a que muchos que querrían participar, mejor ni participan, o los que participan son los que tienen ya algún tipo de compromiso, o se quedan, como también se ha reportado, candidaturas donde no hay contendientes o hay muy pocos contendientes porque los partidos no encuentran quien quieran jugarse la vida corriendo por ese cargo. Pero además sabemos de la elección intermedia del 21, justo en Michoacán, todas estas casillas en la zona de la Tierra Caliente, donde la evidencia parece señalar por triunfos aplastantes de Morena, que el crimen organizado tomó control de estas casillas y que las dirigió hacia el candidato de Morena. Estamos hablando de un problema muy, muy serio, Beata, que creo que el presidente es muy bueno en hacernos hablar de las pensiones, hablar de otras cosas, pero lo que está en juego es la soberanía del Estado sobre el territorio nacional y que en un momento de elecciones, donde se transmite el poder, pues se pone en juego cuáles son las formas de llegar a este. Sí, de hecho, cuando hablas del control del territorio, pues efectivamente es un tema gravísimo y yo diría que hace ya casi un par de años, el general Van Herk de los Estados Unidos en la Comisión de Senado, hablando sobre temas de México y en seguridad, él dijo claramente que 30% del territorio mexicano se encontraba bajo el control de los carteles de droga, o sea, fuera del control del Estado, básicamente, y eso pues generó mucha, obviamente, respuesta de indignación de las autoridades mexicanas, pero lo cierto es que sí hay una parte del territorio mexicano controlado por los cárteles y se manifiesta eso con mucha fuerza justamente en ese contexto electoral. Y de hecho, pues lo que está pasando, los asesinatos de los candidatos o las candidatas, es una punta de iceberg, ¿no? Porque debajo de eso, pues hay mucha más violencia, sin ninguna duda, que se manifiesta a través de secuestros, a través de extorsiones, a través de presiones de diferentes tipos, pues para pues, generar ciertos arreglos, digamos, en el contexto electoral. Ahora bien, tú, Azucena, mencionaste, no todos los estados están afectados, obviamente, de la misma manera por el fenómeno, y eso, pues qué bien que hay algunos que se salvan, ¿no? Pero ¿cómo tú lo ves? Michoacán, Guerrero como los más afectados probablemente, pero hay algunos otros que se suman a ese fenómeno, desafortunadamente. Sí, en el territorio definitivamente hay diferencias y me gustaría rescatar el tema que hablábamos del cuidado de la soberanía del Estado sobre el territorio nacional y qué es lo que realmente defiende esa soberanía. Y por una parte, pues es el tema de la seguridad, del uso de la fuerza legítima por parte del Estado.
Y lo que se observa en muchos de estos estados que están considerándose pues apropiados por el crimen organizado es justo esa falta de protección para las personas, ¿no? Y entonces quien asume esa función pues de la fuerza son estos miembros. Y sí pareciera haber una alta pues correlación entre la presencia del crimen organizado y elecciones más violentas. Eso, digamos, se han empezado a hacer análisis y se han visto que son estados en los que hemos visto mucho mayor vulnerabilidad y mucho mayor presencia de grupos del crimen organizado, en donde más violencia política hay. Principalmente, ya lo mencionabas, ¿no? Guerrero, creo que constantemente se ha hablado de ese estado, Veracruz también, y Oaxaca. Y ahora, como mencionaba, se suman otros más. Ahora, no podemos hablar de los estados así nada más, sino también de los niveles, porque a nivel estatal se tienen pues el Estado ejerce cierta fuerza, tiene ciertos niveles de protección. A nivel local es donde encontramos un mayor debilitamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí también algo que mencionaban es qué ha pasado a lo largo de estos años. Digamos, el ejercer la violencia política electoral, también de periodistas, etcétera, se ha hecho menos costoso para las personas que lo hacen. Hemos hecho algo para que esto sea más difícil. A mí, por lo que yo observo, pues es que lo vemos casi diario, ¿no? O bueno, no diario, pero sí lo estamos viendo constantemente. Entonces, ¿por qué se ha hecho mucho más fácil el estar viendo este tipo de asesinatos a candidatas y candidatos? Para mí es que es una evidencia de que falta presencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero perdón, Azucena, no es una falta de presencia. Lo que es increíble de esta administración es que recibieron 50,000 efectivos de las fuerzas federales, de la Policía Federal, la cancelaron, destruyeron todas esas capacidades, tenía problemas, corrupción, lo que tú quieras, pero destruyeron esas capacidades y los sustituyeron con 150,000 elementos de la Guardia Nacional. La presencia se ha triplicado, por lo menos en número de cuarteles donde no había antes. Lo que no parece es ni estrategia ni voluntad. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están donde están? Vimos en los Guacamayalics que el ejército luego tiene información de qué va a pasar, pero no actúa. Entonces no es un problema de presencia, es algo más serio. Es un problema de abrazos, no balazos, ¿no? Básicamente, o sea, la estrategia de alguna forma inicial pues, con la que gobernó a lo largo de este tiempo, pues López Obrador y que ha generado pues esas ausencias, digamos, de acción, a pesar de que pues en principio hay recursos humanos para hacerlo, para actuar, ¿no? Están los recursos humanos y está además el otra cara de la moneda. Parecería, por el caso de Sinaloa y Michoacán, que los candidatos o el partido que le convino la presencia del crimen organizado fue Morena. O sea, no es que al azar, en algunas casillas el crimen organizado apoyó tal partido y luego en otro al azar a otro. Parecería que así fue. Y yo creo que tenemos que tratar de entender qué pasó el fin de semana en algo que es inédito, que el presidente ya le dio el spin, lo hace muy bien, que es que a la candidata Sheinbaum la hayan retenido en unos caminos en Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala. Siempre esta cosa increíblemente hábil de decir que fue Carlos Loret el que los paró, digamos. Ah, qué raro que aquí hay presencia de latinos. Bueno, Latinos iba cubriendo su campaña como muchos otros medios, pero lo que reportan Héctor de Mauleón hoy en un artículo universal y varias otras notas es la presencia cotidiana de retenes en muchas de las entidades federativas. En algunos casos al presidente le ha tocado también que lo retengan. El presidente ha presumido que a los chalecos morados, a los que reparten el dinero público a nombre del presidente,
violando la ley, hay que decirlo. También los retienen, pero luego los dejan pasar porque reconocen que hacen una labor social importante. Estamos viendo un reconocimiento del Estado, que esto es, dicen ellos, normal, y así están tratando de explicar lo que sucedió en Chiapas. Hay que decir que Claudia estuvo muy serena, a mí me impresionó Ujú, esas fotos que sale de ella retenida, yo estaría ujú, pues, aterrado. También claro. Sí, sorprende que la supo reaccionar, digamos, de forma correcta, ¿no? Porque hasta conversó reaccionó y muy saludó, bien. sí. También sorprende que no tenía, ¿dónde estaba la protección de la candidata? Supuestamente tiene protección. ¿Qué hizo la protección? ¿A qué está expuesta? A lo mejor no está expuesta, o sea, no hay quien la quiera dañar y ojalá que así sea, que nadie la quiera dañar. Pero si alguien lo hubiera querido dañar, estaban ahí, enfrente de él. Claro. Entonces, sí hay muchos señales de alarma. Bueno, hay muchas señales de alarma y lo que tú mencionaste, Azucena, o sea, casi a diario, yo diría, sí, es cierto, a diario hay incidentes de violencia Sí. política. O sea, no se trata siempre de asesinatos, obviamente, pero sí, de acuerdo con las estadísticas y los cálculos de Integralia, a 1 de febrero, desde el comienzo de septiembre, 1.8 incidentes de violencia política ocurren a diario. Entre ellos, cada cierto tiempo, asesinatos, ¿no? Entonces, en ese contexto, obviamente, lo que le pasó a Claudia Sheinbaum, pues es un incidente de violencia política, ¿no? O sea, quiero decir, pues ella queda detenida y de alguna forma, pues se le exigen cosas, ¿no? Obviamente, en ese contexto, el asunto acaba mal, pero es candidata presidencial. Imaginémonos qué pasa con candidatos que son a nivel municipal y no tienen, digamos, tanto reconocimiento o tanta posibilidad de influencia en ese contexto. Entonces, podríamos decir que a los candidatos, las candidatas, les pasa también lo que en general pasa a la población, o sea, una gran inseguridad que se vive en ciertas regiones con más fuerza, en otras regiones con más fuerza, pero bueno, en general el tema de la inseguridad a raíz del funcionamiento de grupos de crimen organizado, de los cuales se cuelgan pues muchos también otros crímenes de los grupos o de las personas pues que no pertenecen, no forman parte del crimen organizado. Entonces, en ese contexto, digamos, ¿qué tan relevante puede ser la influencia del crimen organizado en las elecciones? Aparte de que hay, digamos, esta influencia en los candidatos, eliminación, presiones, etcétera, etcétera. O sea, nos debemos preguntar, o sea, parte del territorio mexicano, pues está gobernado por los candidatos que tienen apoyo del crimen organizado, lo cual es fuertísimo, me parece. Justamente estaba leyendo un estudio, un análisis del doctor Víctor Antonio Hernández Huerta, y él hacía un análisis para diferenciar esta violencia política a qué se debe, si a procesos puramente políticos de competencia, de alta competencia política, o si a temas de contextos criminales. Entonces ahí él con los resultados alcanza a ver, esto es un estudio que se hizo para la elección del hace 6 años, en el 2018, que la violencia se ejerce más en México, al menos en ese entonces, por temas de cuestiones del crimen organizado. Entonces, a mí me hace pensar eso. Hoy seguiremos, bueno, debe ser esa la tendencia mayor, es decir, por temas de mercados ilícitos, es que se da estos asesinatos para poder tal vez cooptar, ¿no?, estos puestos de poder y hacerle más fácil al crimen organizado el que lleve a cabo estas acciones ilícitas. O sea, pareciera ser que es por allí y no tanto porque, pero no sé, ¿verdad? O sea, esta es la pregunta que yo me hago. O sea, no sé si también la competencia política que tenemos ahorita en nuestro país esté también llevando a cierta violencia política. A lo mejor hay un No, pues no, poquito. Azucena, hay menos competencia política que antes, en el sentido Sí, que exactamente. hay un partido dominante, Exacto, mucho más grandote que los otros dos. No exacto. estamos viendo realmente como en Guerrero hubo en la época cuando el PRI gobernaba y el PRD crecía y había una violencia política que se podía explicar por la competencia política, porque parecía muchas veces que venía desde el propio gobierno. Aquí estamos, quizá una colusión para algunos gobernadores, pero es fundamentalmente un fenómeno del crimen. Y lo vemos en alguna entidad de Michoacán, fue Marabatío, creo, donde mataron a varios, o sea, Sí, 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 sí. eh, no era de un lado u otro, es una muestra de quién tiene el control. Y ahí pues está tremendo, o sea, nada más para cerrar, o sea, justo me queda claro
que la parte de la democracia y la competencia, y pues eso se queda atrás y ahorita Bueno, estamos obviamente si no en hubiera esta democracia parte. no habría que matarlos porque los seleccionarían desde antes, pero es el crimen organizado el motor. ¿Y por qué en unas entidades y otras? Pues por lo que está pasando con ciertos gobernadores, por la ausencia del Estado, por los pactos entre el partido del poder y algunos de estos grupos criminales. Lo que estamos viendo en Chiapas no había estos problemas, había otros, Ujú, había estos ujú, problemas. Sí, el caso de hecho, el caso de Chiapas es el que a mí personalmente más me llama la atención, porque yo cuando llegué a México hace 10 años, ujú, como que Chiapas era como un estado que sí, efectivamente, problemas de pobreza, el tema de, digamos, sublevación de los grupos indígenas hace tiempo, etcétera, pero no había problemas de inseguridad relacionada con el crimen organizado. Y desde hace pocos años, o sea, es lo que se ganó este gobierno, básicamente, el tema de la inseguridad en Chiapas. Es un tema absolutamente nuevo y no presente, digamos, en la agenda política en los tiempos, en los años anteriores. O Tabasco. En Tabasco, que es la entidad donde el PIB ha crecido más en esta administración. ¿Por qué? ujú. Pues porque muchos de los Las obras obras. importantes del presidente están ahí, en particular la refinería, que tiene, pues, ha tenido un gasto, de, se calcula, porque es poco transparente, 19,000 millones de dólares, mucho importado, pero todo mucho se gasta en Tabasco. Y sin embargo, vemos crecientes incidentes criminales que no había en Tabasco, tomas de carreteras, secuestros masivos, violencia contra actores políticos. Entonces, pues yo creo que un reflejo de una estrategia que no ha funcionado. El presidente presume cada X tiempo, creo que son los miércoles, cada 15 días, que la tasa de homicidio ha caído desde que él llegó al poder. Entonces concluyen, si no hubiera llegado al poder, el homicidio hubiera seguido subiendo. No, siempre los contrafactuales, el que hubiera pasado sí es difícil, pero lo que sí sabemos es que esa caída es muy leve y si lo comparamos con el 17, estamos en peores niveles de homicidio que el 17. Y si medimos extorsión, estamos peor que el 17. Y si medimos violencia contra candidatos, estamos peor que el 18. Entonces sí, hay una señal muy preocupante. Sí, ahora bien, el crimen parece que influye, por una parte, o intenta influir, digamos, en los resultados electorales por las malas, o sea, usando violencia política, llegando incluso a casos de asesinatos, pero también intenta influir, a mi modo de ver, por las buenas, entre comillas, quiero decir, financiamiento. Eso también es, digamos, un factor muy relevante en el contexto de las elecciones mexicanas, del que pues de vez en cuando se habla, es muy difícil realmente. Pues tener pruebas de este asunto, pero la verdad es que si vemos lo que se gasta en las campañas electorales y lo que se tiene para este gasto, pues algo no cuadra por aquí. Bueno, hay un libro muy bueno de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde que se llama Dinero bajo la mesa. Y sí muestra que hasta en la masa monetaria, es decir, en la cantidad de efectivo que circula en la economía, se nota el financiamiento de las campañas. No vamos a ver cuánto de eso es dinero público desviado, cuánto es dinero de empresarios legales que están invirtiendo en su futuro y cuánto es crimen organizado. Pero claramente es un factor muy importante. Sí, hay por ahí algo que sobra bastante, ¿no? O sea, en ese Sobra contexto, Sí, muchísimo. sí, sí, muchísimo, sí. ¿no? O sea, a veces puede constituir incluso el gros de los gastos, digamos, que se hacen, digamos, ese dinero que llega por debajo de la mesa. Ahora bien, el tema de la inseguridad, obviamente, es un tema que viven los candidatos, las candidatas, que vive la ciudadanía, pero es un tema también que obviamente está presente en la campaña electoral como, digamos, propuesta política, ¿no? O sea, cómo solucionar la inseguridad y cómo, digamos, mejorar en ese contexto las circunstancias en las que viven a diario los mexicanos y las mexicanas. Tú, Azucena, ¿cómo ves ese tema precisamente en la campaña electoral pues, desde el punto de vista de los programas que proponen los candidatos? Obviamente hay muchos candidatos por todos los niveles posibles, desde el presidencial hasta municipal, pero bueno, ¿te parece que es suficiente? ¿Se habla suficiente del tema de seguridad? Pues yo creo que aquí hay un grupo, ¿no? La oposición que quiere hablar de este tema y que quiere, pues obviamente, con críticas y propuestas distintas, y el partido en el gobierno que prefiere evitar o evadir el tema y no hablar tanto de esto, ¿no?
el fin de semana vamos a tener el segundo debate presidencial y uno de los temas más importantes justo va a ser el tema de seguridad. Entonces yo creo que va a ser muy importante observarlo. Las diferencias que yo veo es sí, en la parte del gobierno actual, de la Claudia Sheinbaum, pues se habla más bien como de que todo está saliendo bien, de que seguir encauzando o viendo el tema de las causas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin hablar tanto del cómo realmente, por ejemplo, temas de impunidad, como de seguridad, de inteligencia. Por el lado de Xóchitl Gálvez, pues se propone más volver a, primero, pues el tema también de la militarización, ¿no? Que ya no se toca tanto, pero que también es un tema ahí que se había dicho que se iba a quitar y luego ya la Guardia Nacional, pues no resultó ser lo que se esperaba. Entonces, Xóchitl Gálvez habla de restablecer a las policías, de fortalecer a los policías locales, y yo creo que ahí hay mucho por hacer, muchos recursos que se deberían de poner para, primero, ayudar a que justamente lo que tú decías, y regreso a una pregunta que nos habías hecho, la ciudadanía se tiene que sentir segura. O sea, realmente el mayor riesgo es que desde la ciudadanía no se sienta segura desde ahorita, ni los candidatos, y entonces pues no participemos por temor a estar en las calles. Entonces yo creo que esa es la propuesta que se ve, más recursos para las policías de aproximación, las policías civiles, locales, más inteligencia también, pues creo que hoy en día ahí se podría hacer mucho, profesionalizar, no dejar de lado este tema, no creer que va a pasar nada más, porque sí, y también, pues saber que estamos en un país en donde hay mucho, mucho por hacer, dado el avance del crimen organizado. Entonces, yo creo que es un tema central, pero que no se quiere en todas las campañas tocar de fondo. Ojalá que en este fin de semana podamos realmente escuchar propuestas contundentes para esto y espero que en las próximas semanas de alguna manera se tenga una estrategia para cuidar a los electores, al electorado y también a las candidatas y candidatos y pues no veamos nada más pasar el fenómeno, ¿no? Aunque realmente se ve difícil dado como se ha sucedido en estos meses y lo poco que queda para el día de la elección. Sí, eso lo que aquí resaltas, Azucena, efectivamente, o sea, la ciudadanía tiene que sentirse segura para ir a votar, ¿no? Claro, es muy La importante. duda, en primer lugar, y aquí hay como esos dos estados, efectivamente, Guerrero y Michoacán, de los que se está hablando desde hace tiempo, de que por ahí el proceso electoral podría estar en riesgo, un riesgo serio, y habría que fortalecer, digamos, las medidas precisamente para permitir a los ciudadanos, a las ciudadanas a votar en esas elecciones. Ahora bien, ojalá se logre y se salve de esta forma, digamos, esa parte del proceso electoral. Ahora bien, tú, Carlos, ¿cómo te parece ese tema de, digamos, la seguridad, la inseguridad en la campaña electoral? O sea, ¿estás como satisfecho con el debate que hay o te parece que se presta poca atención? Obviamente hay diferencias entre oposición y el gobierno que intenta, pues, No, pues defender. ya lo contestó Azucena. Sí, Hacen un esfuerzo, Xochitl, de ponerlo en la agenda, que es lo más importante, Claudia de sí. sacarlo, el presidente de minimizarlo, y veremos si en el debate se puede tener el lugar suficiente o el lugar que merece, pero que sí sabemos que es la principal preocupación de los mexicanos. También Sí, ahora bien, sabemos, sí. Es también posible. sabemos que el Ajá. presidente ha sido bueno en quitarse la culpa, mandársela a los gobernadores. Lo hizo muy bien en el sentido político, ¿no? Que esté correcto moralmente. Cuando asesinan a la candidata de Celaya, pues todo el esfuerzo que hizo la candidata Morena en Celaya de mandar el problema al gobierno de Guanajuato, como el gobierno de Guanajuato se lo regresa diciendo que era realmente un conflicto entre los morenistas, lo que explica el asesinato. El silencio, el contraste en el silencio respecto al el candidato de Ciudad Mante del Frente Opositor asesinado hace unos días, con el silencio sepulcral. Pues ahí están los temas, pero el manejo de la agenda le ha permitido al presidente que estemos discutiendo lo de las afores y no lo de la inseguridad.
Sí, Carlos, pero sobre lo que estás contando, o sea, la inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos y las mexicanas. Ahora bien, si realmente fuera así, Morena no ganaría esas No, elecciones. por lo que dije, porque el presidente ha sido capaz de que la De culpa desviar no sea de atención. ellos. O sea, esto está clarísimo y la preocupación está ahí, pero cuando le preguntas de quién es culpa, pues ya nadie es muy culpable. Y es increíble. En Guerrero, pues el Sí. presidente municipal de Acapulco es de Morena, el gobernador es de Morena, el presidente es de Morena, y no parecen asignarle la culpa. Entonces, hay algo ahí de comunicación ¿Es política, de comunicación? cómo Sí, se sí. construyó la historia de que todo es culpa de Calderón en el 2006, o sea, hace algunos añitos. En el 2006 pateó el avispero, me cuesta trabajo entenderlo, pero las encuestas te dicen que en Morelos, donde Cuauhtémoc Blanco ha sido un desastre, en particular en seguridad, la elección está competida, cuando Morena tendría que estar colapsado. O sea, podemos llegar a una paradoja de que en este país, en breve, de que gane Morena, a pesar de que falló en solucionar la principal preocupación de los mexicanos, que es la inseguridad. Sin ir a los datos federales, el gobierno te diría hemos mejorado, pero si vemos los datos en Morelos, en los datos oficiales, el homicidio se ha salido de control. Sí, esa podría ser la paradoja. Ellos en Morena lo ven al revés. La paradoja es que en Guanajuato siga ganando el PAN cuando, desde su entender, el problema de la violencia en Guanajuato es del estado de Guanajuato. Entonces, justo lo que no ha sido nadie capaz de articular bien es qué responsabilidad es del Estado federal. El crimen, la delincuencia organizada es un delito federal. El homicidio normalmente es un delito local y cómo pues, asignarle claramente las responsabilidades a quien le corresponde. Pero sí estamos frente a esa muy posible paradoja. Deja tú a nivel federal, que en Guerrero, con lo que hemos visto y oído, el escenario más probable es que el grueso de las candidaturas las gane el partido en el poder a nivel municipal, estatal y federal, que en el deterioro en Chiapas, como bien decías, hace 10 años era un estado pues, relativamente pacífico, puedan refrendar con un margen amplio, sí es una gran paradoja. Sí, sí, en este contexto, pues es a ver cómo va a ser el debate entre los candidatos que efectivamente, pues, tienen sus propias propuestas respecto a la seguridad, que pues por aquí hemos hablado un poco sobre las propuestas de los candidatos hace algunas semanas y por ahí pues es una recopilación de ya varias propuestas que pues existentes fundamentalmente, digamos, en la agenda desde hace varios años y se necesita realmente tener una estrategia muy completa y amplia para atender el tema de forma seria. Pero bueno, Azucena, para ir cerrando, cuando hablamos del tema de seguridad, seguridad de la campaña electoral, seguridad en las propuestas de candidatos, candidatas, ¿qué tú esperarías de lo que queda de esa campaña electoral, que son más o menos un mes y medio? Sí, creo que este fin de semana va a ser muy importante porque ya lo dijimos en un podcast anterior, no solamente es el debate, sino es la reflexión o quién ganó, quién perdió post debate. Entonces ahí es bien importante cómo se va a llevar la discusión. Ya lo decía Carlos, no se ha logrado poner este tema en la agenda de manera contundente. Entonces ese sería pues el reto mayor, ver cuál es la narrativa dominante después del debate. Entonces, lo que sí creo que es un hecho, ya lo han dicho, es un tema de alta preocupación en México, que se tiene que seguir analizando, tenemos que seguir trabajando y ojalá se logren lograr comunicar, transmitir mensajes que nos ayuden al electorado a poner este tema como una de las principales razones por las cuales decidir por quién votar. Carlos. Pues mira, yo creo que las propuestas siempre son muy acotadas en un debate tan acotado, que lo que habría que estar viendo es qué están proponiendo de fondo, pero eso no parece importar mucho en las campañas. Lo que importa es el efecto que generan, si se vio presidencial, si no se vio presidencial, si se enojó o no se enojó, pero esperemos que por lo menos podamos tener más claro cuáles son los puntos que las distinguen. Porque el debate pasado, ¿usted quiere aumentar el gasto en salud? Sí, sí, yo sí, todos van a decir que sí. La pregunta es cuál es el instrumento y que el electorado tenga claro
cuáles son las diferencias entre una y otra. Eso sin duda una mayor claridad en cuanto a las propuestas y cómo implementarlas, por una parte, y por otra parte, yo diría lo que queda de esta campaña electoral, 1 mes y medio, que no se batan récords de asesinatos de candidatos y candidatas. Eso sería muy, muy importante. Trágico, Trágico, sí, porque además ya vamos mal. Ojalá que no haya más violencia. Así que con su permiso terminamos, cerramos este episodio y hasta la semana que viene. Hasta luego. Hola, Somos Jaime Martínez Eva Guerra y Alicia Elizondo, y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.